En el 2026, casi todas las economías del mundo seguirán creciendo, algunas más rápidas, otras apenas, pero el dato incómodo no está en quién crece más, sino en para qué sirve crecer hoy. Las proyecciones muestran un crecimiento global cercano al 3% y dentro del G20 la brecha es evidente. Economías emergentes avanzando por encima del 5 o 6%, mientras varias economías desarrolladas apenas se mueven alrededor del 1%. Hace 20 años esta diferencia habría sido interpretada como una señal clara de convergencia. Hoy esa lectura ya no alcanza, porque crecer más ya no garantiza mandar más y crecer poco ya no significa perder poder automáticamente. Las economías que avanzan lento siguen controlando moneda, financiamiento, tecnología y reglas del sistema internacional, mientras que las que crecen rápido empujan consumo, población y producción, pero lo hacen todavía dentro de un marco diseñado por otros. El crecimiento entonces dejó de ser una promesa de desarrollo y se convirtió en una condición mínima de supervivencia. Los países ya no crecen para llegar a un estadio superior, crecen para sostener empleo, para mantener la recaudación, para evitar que la deuda se vuelva inmanejable y para contener tensiones internas. Cuando el crecimiento se desacelera, el problema no aparece solo en las cifras del PBI, se filtra en la política, presiona las cuentas públicas y termina impactando en la cohesión social. Por eso el debate real no es si el 2026 el mundo crecerá un punto o más o un punto o menos. La pregunta incómoda es otra. ¿Qué ocurre cuando incluso creciendo el sistema ya no genera estabilidad que prometía? Porque si el orden económico global necesita expandirse de manera constante solo para no desordenarse, entonces el problema no es la desaceleración, sino la fragilidad estructural sobre la cual se construyó ese crecimiento. Y desde ahí es donde realmente hay que empezar a mirar el mundo que se viene. Cuando se observa el crecimiento proyectado hacia el 2026 dentro del G20, lo primero que aparece es una ilusión estadística. Pareciera que el dinamismo se está desplazando de forma clara hacia economías emergentes. India, Indonesia o Brasil crecen más rápido que Alemania, Japón o Italia. Y a simple vista eso sugiere un cambio de liderazgo. Pero el crecimiento por sí solo no explica el poder económico real. Las economías avanzadas crecen poco, pero lo hacen desde una base enorme, con altos niveles de ingreso, infraestructura consolidada y control sobre nodos clave del sistema global. No necesitan expandirse rápido para influir, porque ya influyen a través de sus monedas, de sus mercados financieros y de su capacidad tecnológica y de su peso institucional. En cambio, las economías emergentes crecen más rápido porque todavía están llenando espacios, incorporando población al mercado, ampliando consumo y producción, pero lo hacen en un entorno mucho más dependiente del ciclo global. Aquí aparece una diferencia clave que suele pasarse por alto. El crecimiento de las economías desarrolladas es lento pero estable, mientras que el de las emergentes es más alto pero también más vulnerable. Depende del precio de las materias primas, del financiamiento externo, de la demanda global y de las condiciones financieras que no controlan. Por eso, cuando el mundo se desacelera, el impacto no se reparte de forma pareja. Un punto menos de crecimiento no significa lo mismo para todos. Este mapa explica por qué el crecimiento dejó de ser una vara suficiente para medir fortaleza. Países que crecen poco pueden absorber shocks sin desordenarse, mientras otros que crecen rápido pueden entrar en tensión cuando se presenta algún cambio externo. El resultado es un sistema
que conviven ritmos distintos, pero también capacidades muy desiguales para gestionar el riesgo. Por eso el G20 ya no se organiza alrededor de quienes crecen más, sino de quién puede sostener su modelo en un contexto de menor expansión global. La discusión dejó de girar en torno a la velocidad y pasó a centrarse en la resistencia. Y en este punto el mundo no se divide entre ganadores y perdedores, sino entre economías que pueden adaptarse a crecer menos y economías que todavía no saben funcionar sin crecer rápido. El problema es que este equilibrio entre crecer poco y resistir mejor no es neutro ni gratuito. A medida que el crecimiento global se modera, las tensiones empiezan a acumularse por debajo de la superficie. Las economías avanzadas pueden sostener ritmos bajos, pero lo hacen a costa de más endeudamiento, más presión fiscal y sociedades cada vez más sensibles al estancamiento. Las emergentes, en cambio, necesitan crecer rápido para absorber población, reducir informalidad y sostener expectativas. Y cuando ese crecimiento se frena, el margen de error se vuelve mínimo. Aquí es donde el modelo empieza a crujir. Un mundo que crece menos exige más productividad, más eficiencia y más coordinación, pero al mismo tiempo enfrenta restricciones políticas, sociales y ambientales cada vez más duras. Ajustar ya no es solo una decisión técnica, es una decisión que tiene costos electorales, conflictos distributivos y límites institucionales. Por eso muchas economías terminan postergando reformas y apostando a que el ciclo vuelva a acelerar, aun cuando los datos sugieren que esa aceleración será cada vez más difícil. En este contexto, el G20 funciona menos como una mesa de impulso y más como un espacio de contención. No se discute cómo crecer mucho, sino cómo evitar que la desaceleración reviva en crisis. La conversación gira alrededor de deuda, inflación, estabilidad financiera y resiliencia, porque el riesgo ya no es quedarse atrás, sino desordenarse. El crecimiento deja de ser el objetivo central y pasa a ser una variable defensiva. La fricción aparece cuando se cruzan estas dos realidades, economías que ya no pueden crecer como antes y sociedades que todavía esperan que el crecimiento resuelva problemas estructurales. Esa brecha entre expectativas y capacidades es la que explica buena parte de la tensión actual. No es un choque repentino, es un desgaste progresivo que se acumula año tras año, mientras el sistema sigue funcionando, pero cada vez más con menos margen. Y cuando el margen se achica, las decisiones se vuelven más duras, más políticas y menos consensuadas. Ahí es donde el crecimiento deja de ser una cifra macroeconómica y se convierte en el eje silencioso de la disputa por el poder, la estabilidad y el rumbo del sistema global. Todo esto lleva a una conclusión incómoda, aunque nunca se diga de forma explícita en las cumbres del G20. El problema central del mundo que viene no es cuánto crecerán las economías, sino qué tan dependientes se han vuelto del crecimiento para mantenerse estables. Durante décadas, crecer fue sinónimo de progreso, de orden y de legitimidad política. Hoy, crecer se parece más a una condición mínima para que nada se rompa. El sistema global sigue funcionando, pero lo hace apoyado en una idea cada vez más frágil, que siempre habrá suficiente expansión para compensar deuda, desigualdad, envejecimiento poblacional y tensiones sociales. Cuando esa expansión se vuelve más lenta, no aparece un colapso inmediato, aparece algo más sutil, menor margen de maniobra, decisiones más cortoplacistas y una política económica cada vez más defensiva. No se gobierna para transformar, se gobierna para aguantar.
Por eso, el verdadero cambio no está en los rankings de crecimiento ni en las proyecciones de un año específico, está en el desplazamiento del objetivo. El mundo ya no discute cómo crecer más rápido, discute cómo seguir funcionando en un escenario donde crecer rápido deja de ser la norma. Y esa transición no es técnica ni neutral, es profundamente política porque redefine qué se puede prometer, qué se puede sostener y qué se puede postergar. Tal vez el error no sea en el crecimiento se desacelere, sino en haber construido un orden económico que solo sabe validar crecimiento. En ese contexto, el desafío no es volver a tasas del pasado, sino a aprender a convivir con un ritmo distinto sin que el sistema se fracture. Esa es la pregunta que queda abierto y también la que va a marcar el tono de las decisiones económicas globales en los próximos años, incluso cuando nadie las formule en voz alta.